Vamos a ser directos, tu vida está llena de cosas que, simplemente, no te aportan nada, que te molestan, que te quitan energía. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué sigues arrastrándolas? A veces, el acto más rebelde no es hacer ruido, sino dejar ir en silencio todo lo que nos resta. Relaciones dañinas, afuera, hábitos destructivos, igualmente, y no es necesario hacer un escándalo ni esperar la aprobación de nadie. En el vídeo de hoy te enseñaré a seguir el consejo de la filosofía estoica: suelta lo que no puedes controlar y libérate. Porque, amigo, la vida es demasiado breve para quedarte atrapado en las expectativas de los demás. Te voy a mostrar paso a paso cómo eliminar esas 10 cosas que, sin duda alguna, están convirtiendo tu vida en un caos, no solo físico y mental, que te están destruyendo más rápido de lo que imaginas. No te pierdas la última, porque te dejará sin palabras, así que comienza hoy en silencio, sin excusas. Al final, lo que dejas atrás dice más de ti que lo que intentas retener. ¿Estás preparado para empezar a vivir de verdad? Pero antes de comenzar, escucha esta historia que te ayudará a entender mejor la sabiduría que encierra este contenido. En un pequeño pueblo cerca del mar vivía una joven pescadora llamada Elena. Era conocida por su destreza para navegar en las aguas más agitadas y su gran habilidad para pescar en los días más difíciles. Sin embargo, con el tiempo, Elena había acumulado una gran cantidad de redes y herramientas rotas que ya no usaba, pero las guardaba por costumbre. A pesar de esto, cada vez que salía al mar, el espacio en su pequeño bote estaba lleno de objetos que entorpecían su trabajo. Un día, mientras se alistaba para una larga jornada en el océano, una fuerte tormenta comenzó a desatarse. Las olas golpeaban su barco y Elena se dio cuenta de que el exceso de cosas que llevaba dificultaba mucho su capacidad para maniobrar. Durante horas luchó contra la tormenta, pero no podía evitar sentir que no solo las olas eran su enemigo, sino también el peso innecesario que cargaba. Al borde de la desesperación, Elena tomó una decisión difícil pero necesaria: empezó a deshacerse de lo que no le servía. Primero arrojó las redes rotas al mar, luego las viejas cuerdas desgastadas, y finalmente, algunos objetos personales a los que estaba apegada, pero que no le eran útiles. Con cada cosa que soltaba, su bote se volvía más liviano y ella podía maniobrar mejor. Las olas seguían golpeando con fuerza, pero Elena ya no se sentía atrapada por el peso del pasado. Gracias a esa acción, logró mantenerse a flote. Finalmente, cuando la tormenta pasó, pudo regresar al puerto, agotada pero a salvo. Cuando sus compañeros pescadores la vieron llegar, le preguntaron cómo había logrado sobrevivir a la tormenta. Elena, con una sonrisa tranquila, les respondió: hay momentos en la vida en los que nos aferramos a cosas que no necesitamos, objetos, recuerdos o personas que solo añaden peso a nuestro viaje. Solo cuando decidimos soltar lo innecesario, en silencio y sin drama, encontramos la libertad para avanzar con mayor facilidad. La moraleja de esta historia es que, en la vida, hay muchas cosas que debemos soltar en silencio para seguir adelante. A veces, la carga que llevamos no nos permite avanzar con agilidad, y solo al dejarla ir podemos descubrir nuestro verdadero camino. Antes de comenzar con la primera lección, si estos vídeos te resultan útiles, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para que te mantengas informado de las últimas novedades. Comenzamos. Primero, el miedo a la opinión de los demás. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas decisiones has tomado solo por el miedo a lo que otros podrían pensar? Sí, ese miedo que se te clava debajo de la piel, que te impide ser tú mismo. Es como si estuvieras actuando en un escenario constante, bajo la mirada crítica de un público que, en realidad, ni siquiera te presta atención. Porque, ¿sabes qué? La mayoría de las veces, las personas están demasiado ocupadas lidiando con sus propias inseguridades como para juzgarte, pero aún así te paralizas. El miedo al juicio de los demás es uno de esos parásitos silenciosos que se alimenta de tus sueños. Se te pega a la espalda, te susurra al oído cuando piensas en hacer algo diferente o audaz. ¿Qué pensará la gente? Y, de repente, cambias de dirección. Adaptas tu vida a lo que crees que los demás esperan de ti. ¡Qué ironía! Pasamos tanto tiempo preocupados por lo que piensan los demás que, sin darnos cuenta, dejamos de vivir la vida que realmente deseamos. Es curioso cómo funciona este miedo.
Nos impulsa a complacer a personas que, en muchos casos, ni siquiera están en nuestra lista de contactos más cercanos. Es como si nuestra brújula interna estuviera desajustada y, en lugar de seguir el norte que nos marca nuestra intuición, seguimos el sur que dicta la sociedad. Te pones el disfraz que mejor se adapta a las expectativas del momento, en el trabajo, con los amigos, incluso en redes sociales. ¿Pero qué pasa con el verdadero tú? Ese que está bajo capas de sonrisas falsas y opiniones prestadas. A veces, el miedo al que dirán es más sutil, se disfraza de prudencia, no es el momento, quizás no soy lo suficientemente bueno. Son excusas disfrazadas de sabiduría que, en el fondo, ocultan el mismo monstruo, el temor al juicio ajeno, y mientras tanto, los sueños quedan archivados en espera de un mejor momento que nunca llega. Para eliminar este miedo de una vez por todas, necesitamos practicar la filosofía estoica. ¿Sabes lo que dicen los estoicos? Que no podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros, pero sí cómo reaccionamos ante ello. Suena fácil, pero no lo es. Requiere un ejercicio constante de introspección y valentía. Se trata de aprender a vivir para ti mismo, a tomar decisiones porque te hacen feliz a ti, no porque cumplan con las expectativas de los demás. La vida es demasiado corta para ser vivida bajo la sombra de la opinión ajena. Un buen ejercicio es empezar a eliminar en silencio aquellas cosas que no aportan valor a tu vida, aquellas que solo están ahí para complacer a otros. ¿Te sientes obligado a mantener cierta imagen? ¿Elegiste una carrera que no te satisface porque era lo correcto? Despréndete de esas cargas, empieza con pequeñas decisiones, decir que no a planes que no te atraen, hacer algo que siempre has querido pero que temías hacer por el que dirán. Cada pequeña acción te irá liberando. No te voy a engañar, no es sencillo, hay días en los que el peso del juicio ajeno parece abrumador, pero es entonces cuando tienes que recordarte a ti mismo que cada vez que eliges vivir de acuerdo a lo que otros piensan, pierdes un pedazo de lo que realmente eres. Es una especie de muerte lenta y silenciosa, una que puedes evitar si tienes el valor de ser fiel a ti mismo. Así que empieza a eliminar esas cosas en silencio. No tienes que hacer un gran anuncio al mundo, simplemente deja de lado aquello que no te pertenece. Aprende a confiar en tu propio criterio, a valorar más lo que piensas de ti que lo que los demás puedan pensar, porque, al final del día, la única persona a la que tienes que rendir cuentas eres tú. Como decía Carl Jung, la libertad comienza en el momento en que dejas de preocuparte por lo que otros piensan de ti. Segundo, las relaciones tóxicas. Hay una frase que me encanta, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Seguro que la has oído, ¿verdad? Lo curioso es que muchas veces aplicamos esa ceguera selectiva a nuestras propias relaciones. Nos acostumbramos a convivir con personas que, de alguna manera, nos restan más de lo que nos aportan. Sí, hablo de esas relaciones tóxicas que, sin que te des cuenta, te van quitando energía poco a poco, y lo peor es que, a veces, te aferras a ellas como si fueran imprescindibles. Ahora, no solo hablo de parejas, no. Las relaciones tóxicas pueden estar en cualquier parte, en la familia, entre amigos, en el trabajo, y lo más interesante es que nadie te obliga a mantenerlas, pero ahí estás, tolerándolas en silencio, como si dejar ir fuera una ofensa al mundo. ¿Por qué lo hacemos? Tal vez porque nos han enseñado que cortar lazos es una señal de debilidad, de insensibilidad. Como si el simple hecho de eliminar a alguien de tu vida fuera un acto de maldad, cuando en realidad puede ser el mayor acto de amor propio que puedas realizar. Pongámonos filosóficos por un momento, los estoicos hablaban de cómo no debemos preocuparnos por lo que no podemos controlar, y esto también se aplica a las personas que nos rodean. No puedes controlar cómo actúan los demás, pero sí puedes decidir si quieres que sigan en tu vida o no. Suena fácil, pero aquí viene lo difícil, hacerlo en silencio. Y no me malinterpretes, no se trata de venganza silenciosa ni de jugar a ser superior, es simplemente la decisión consciente de no alimentar más una relación que te desgasta. En silencio, piensa en esto, no necesitas hacer un drama para eliminar lo que no te sirve. No hace falta anunciar a los cuatro vientos que te estás desintoxicando de personas, simplemente vas soltando, como cuando dejas de regar una planta que ya no florece. Lo haces en calma, sabiendo que ya no es parte de tu jardín y no pasa nada. La planta seguirá su camino, tú el tuyo, y todos felices. ¿Te ha pasado que hay personas que, aunque sean cercanas,
¿Te dejan agotado después de pasar tiempo con ellas? No es que sean malas personas, pero su energía choca con la tuya, y ahí es donde entra la clave. Detecta esas señales, escucha tu cuerpo, tu mente. Si sientes que cada interacción con cierta persona es como una especie de maratón emocional, es posible que estés en una relación tóxica, por mucho que duela reconocerlo. Y aquí entra la estrategia del silencio. Poco a poco reduces las interacciones, dejas de buscar ese contacto, te distancias. No necesitas grandes gestos ni peleas, solo dejas de estar disponible, es liberador, créeme. No porque le des la espalda al mundo, sino porque priorizas tu bienestar. A veces, el amor propio no es solo decir no en voz alta, sino también decir basta en silencio. Así que, ¿cómo puedes identificar estas relaciones? Es fácil. Si cada vez que ves un mensaje suyo sientes un nudo en el estómago, si salir con ellos te deja más agotado que una semana entera de trabajo, si te das cuenta de que siempre eres tú quien da y nunca recibe, ahí tienes la respuesta, y entonces, cuando lo veas claro, comienza el proceso de eliminación, sin dramas, sin explicaciones innecesarias. Solo sigues adelante. Conclusión. No se trata de ser cruel ni mucho menos, se trata de respetarte lo suficiente como para no permitir que te sigan quitando la energía que podrías usar en personas o actividades que realmente te llenen. Al final, la clave está en ser honesto contigo mismo y poner tu bienestar por encima de la culpa o el miedo a lastimar a otros. Ten muy claro esto que te voy a decir, amigo mío. Algunas personas son como el viento, las sientes, pero no puedes aferrarte a ellas, solo debes dejarlas pasar. Tercero, los hábitos destructivos. A veces, te sorprendes a ti mismo haciendo pequeñas cosas que, si las miras de cerca, sabes que no te están llevando a ningún lugar bueno. Son esas cosas que parecen inofensivas al principio, pero que, sin darte cuenta, van desgastando tu paz mental o física. Yo también he caído en esa trampa más veces de las que me gustaría admitir. Pequeños hábitos autodestructivos que pasan desapercibidos, como un goteo constante que con el tiempo perfora la roca. Pero, ¿qué pasa si esos hábitos son las rocas de nuestra vida diaria? ¿Cómo los eliminamos sin hacer un escándalo de ello? Primero, hay que reconocerlos, y ese es el truco, ¿no? Es fácil señalar lo que nos molesta de los demás, pero cuando se trata de uno mismo, la cosa cambia. Te levantas por la mañana y, sin pensarlo, agarras el móvil. No es para algo importante, claro, solo por costumbre, como si tu dedo estuviera programado para deslizar la pantalla antes de que tu cerebro haya tenido la oportunidad de despertarse, un hábito inofensivo, dirías, hasta que te das cuenta de que has perdido 20 minutos de tu mañana sumergido en nada, con la cabeza ya saturada, antes de poner un pie fuera de la cama. Ese es solo un ejemplo. Lo hacemos con tantas cosas, ese café extra que realmente no necesitabas, esa conversación que no debiste haber tenido, esa serie que no te está aportando nada, pero sigues viendo por inercia. Son las pequeñas cosas las que con el tiempo pueden hacer un gran agujero en tu bienestar. Ahora, eliminar estos hábitos es otra historia, porque seamos sinceros, ¿cuántas veces te has prometido dejar algo y al final has terminado haciéndolo aún más? Como cuando dices, a partir de mañana me pongo en serio y mañana llega y sigue siendo un día más de excusas. Ahí es donde entra en juego una lección de los estoicos. Ellos, los filósofos de la antigua Roma, decían que las grandes transformaciones no se hacen de golpe, sino en pequeños pasos, y esos pasos son silenciosos, casi imperceptibles. No necesitas gritarle al mundo que vas a cambiar, ni siquiera tienes que hacer un gran gesto, simplemente empieza por observar. La clave está en la consciencia. Cuando detectes que tu mano va a buscar el móvil sin razón, detente. No es necesario que lances el móvil por la ventana, aunque seguro sería catártico, simplemente déjalo. Haz otra cosa, algo tan simple como respirar hondo y estirarte. Cuando sientas que vas por tu tercera taza de café, pregúntate si realmente la necesitas o si es solo por inercia. Si la respuesta es por inercia, deja la taza. A veces es tan fácil como eso, detenerse en el momento justo, sin drama, sin necesidad de un cambio monumental. Eliminar los hábitos autodestructivos no significa que te conviertas en una persona perfecta de la noche a la mañana. Todos tenemos nuestras pequeñas batallas internas y está bien.
La cuestión es abordarlas con una estrategia sencilla, silencio y consistencia. Como una gota que, en vez de desgastar, pule poco a poco. Y si alguna vez sientes que no estás avanzando, piensa en esto, lo que ahora es un pequeño esfuerzo. Con el tiempo se convierte en una gran victoria. Quizás no lo notes de inmediato, pero es como cuando plantas una semilla y te olvidas de ella hasta que un día sin hacer ruido ha crecido un árbol. Lo mismo pasa con esos pequeños cambios. Así que la próxima vez que identifiques uno de esos hábitos que te restan más de lo que suman, elimínalo en silencio. No necesitas anunciarlo ni hacer un gran show, solo déjalo ir paso a paso, gota a gota. Como decía Epicteto, el verdadero cambio no hace ruido, simplemente sucede. 4. El deseo de controlarlo todo. ¿Alguna vez has sentido que si no tienes el control absoluto de lo que pasa a tu alrededor, el mundo se desmoronará? Tranquilo, te entiendo. Nos gusta pensar que, si organizamos todo al milímetro, si prevenimos hasta el más mínimo detalle, la vida será una máquina perfectamente engrasada, donde nada falla. ¡Qué idea tan absurda!, ¿no? Pero ahí estamos, atrapados en ese juego mental, creyendo que podemos dominar todo lo que nos sucede. Es una trampa, un espejismo, y lo peor es que, cuanto más intentamos aferrarnos al control, más sentimos que perdemos el equilibrio. Por eso te pregunto, ¿qué tal si dejamos de lado esa necesidad obsesiva de control? Ya sabes, esa manía de querer que todo sea como lo imaginamos. El deseo de controlarlo todo no es más que una cárcel mental, una que construimos ladrillo a ladrillo, cada vez que pensamos que si nos esforzamos lo suficiente, las cosas saldrán exactamente como planeamos. Pero, ¿sabes qué? El universo no funciona así, y la filosofía estoica, esa antigua sabiduría que parece más vigente que nunca, nos enseña que la clave no está en controlar lo que no podemos, sino en soltar lo innecesario y enfocarnos en lo que realmente depende de nosotros. Piensa en esto, intentamos controlar el tiempo, las opiniones de los demás, las reacciones, los resultados, todo aquello que, en realidad, no depende directamente de nosotros. Es como si intentaras detener la marea con las manos, un sinsentido, pero lo hacemos constantemente, y lo peor es que cada vez que algo no sale como esperábamos, nos frustramos, nos enfadamos, como si fuera una especie de injusticia cósmica. ¡Qué ironía!, ¿verdad? Imagina que vas por la vida cargando una mochila, y, cada vez que intentas controlar algo que está fuera de tu alcance, metes una piedra dentro. Al principio, quizá no te moleste demasiado, pero, con el tiempo, la mochila se va haciendo más pesada, termina por aplastarte. ¿No sería mejor deshacerte de esas piedras? Dejar espacio para lo que realmente importa, para lo que sí puedes manejar, tus emociones, tus acciones, tus decisiones. El resto, créeme, hay que aprender a soltarlo. Durante mucho tiempo, me obsesionaba por anticipar todo lo que podía salir mal en mi vida. Si tenía una reunión de trabajo, ya estaba pensando en todas las posibles preguntas incómodas. Si organizaba una salida con amigos, me preocupaba por si el lugar no era el adecuado o si algo se torcía. Era agotador y, por supuesto, la mitad de las cosas que me inquietaban jamás ocurrían. Al final, me di cuenta de que ese esfuerzo por preverlo todo no me daba más control, sino más ansiedad, así que, poco a poco, empecé a soltar, a confiar más en el proceso. ¿Y qué pasó? Que las cosas seguían sucediendo, a veces bien, a veces no tanto, pero me sentía más ligero, porque había dejado de cargar con lo que no me correspondía. Aprender a confiar en la vida no significa ser pasivo o irresponsable, se trata de tener la madurez para aceptar que hay cosas que escapan a nuestras manos y que eso está bien. Elimina en silencio de tu vida esa necesidad de controlarlo todo. Deja espacio para lo imprevisto, para la sorpresa, para lo que está fuera de tus manos. No es que te vayas a tumbar en el sofá a ver pasar la vida. No, se trata de liberar peso, de aceptar que hay una parte del camino que, simplemente, no depende de ti y está bien. Es más, es liberador. Recuerda, a veces, soltar es la forma más poderosa de tomar el control. Como bien nos dice Marco Aurelio en sus meditaciones, el verdadero control reside en la capacidad de soltar lo incontrolable. 5. Los expectativas irrealistas. No sé tú, pero yo he pasado gran parte de mi vida creyendo que debía ser perfecta. No me lo pedían explícitamente, pero estaba ahí, en el aire,
flotando entre los comentarios bien intencionados, las miradas de aprobación y esa constante comparación silenciosa con los demás. Crecí con la firme convicción de que alcanzar las expectativas de los demás y, peor aún, las mías propias, era sinónimo de éxito. ¡Qué gran mentira! Si te pones a pensarlo, cumplir expectativas irrealistas es como intentar llenar un pozo sin fondo con un cubo agujereado. Nunca terminas, siempre estás agotado y, al final, solo queda un charco triste de frustración a tus pies. Lo más curioso es que muchas de esas expectativas ni siquiera son nuestras, están construidas por otros, familia, amigos, sociedad, y, claro, las aceptamos porque, en nuestra búsqueda por ser mejores, decidimos que debemos cumplir con ellas. Quiero que hagas un ejercicio rápido. ¿Cuántas veces te has sentido decepcionado por no cumplir con algo que, en realidad, no querías ni hacer? Y es que nos ponemos unas metas tan elevadas que, si fallamos, nos sentimos inútiles. Si no soy el mejor en mi trabajo, la mejor pareja, el amigo perfecto, el hijo ejemplar, ¿qué queda de mí? Al final, esas expectativas acaban pesando más que nuestras propias acciones. Es como ir a una carrera con una mochila llena de piedras, avanzas más lento, te cansas antes, y aunque llegues, sientes que lo hiciste arrastrando los pies. ¿De qué sirve? Ahí es donde entra la filosofía estoica, que siempre he sentido que tiene una perspectiva brillante sobre esto. Según los estoicos, no puedes controlar lo que los demás piensan de ti ni puedes garantizar que el universo juegue a tu favor. Lo que sí puedes hacer es controlar cómo reaccionas ante eso. La clave, entonces, está en reducir la carga, baja esas expectativas que te sofocan. Si esperas menos de ti mismo y de los demás, no es que te conformes, es que te liberas. Ya no estás atado a esa presión constante de cumplir con lo imposible, estás simplemente existiendo y avanzando. La magia, por supuesto, no ocurre de la noche a la mañana. No te estoy diciendo que tires todas tus expectativas por la ventana de un día para otro, esto es como limpiar un armario lleno de ropa vieja. Primero, miras qué prenda ya no te queda, cuál nunca te gustó, y vas deshaciéndote de una pieza a la vez. A veces, te cuesta dejar ir una camiseta que crees que usarás algún día, pero en el fondo sabes que no lo harás, con las expectativas es igual. Empieza por eliminar aquellas que no te pertenecen. Después, revisa las tuyas y pregúntate si son realistas, no te tienes que quedar con todo. Algo que puedes hacer para bajar expectativas sin drama es cambiar la forma en la que te hablas a ti mismo. Por ejemplo, en lugar de decirte, debo hacerlo todo bien, prueba con haré lo mejor que pueda, con lo que tengo ahora. Suena simple, pero es liberador, dejas espacio para el error, que es humano, y para la posibilidad de mejorar sin esa presión constante, y claro, un truco infalible es no contarle a todo el mundo tus planes. Cuanto menos ruido haces, menos expectativas generan los demás sobre lo que deberías lograr, porque, al final, esas expectativas externas no son más que eso, ruido. Elimina en silencio lo que no te suma y ya verás cómo las cosas empiezan a fluir de una manera mucho más natural. Soltar expectativas no es rendirse, es un acto de sabiduría. En lugar de enfocarte en lo que deberías hacer o ser, concéntrate en lo que quieres y en lo que puedes controlar. Menos expectativas, más libertad. Grábate esto a fuego, amigo mío, cuanto menos esperes, más ligero te vuelves. 6. La necesidad de tener siempre la razón. ¿Te has dado cuenta de que tienes una manía, no? Esa necesidad casi obsesiva de tener siempre la razón, de ser el listillo que lo sabe todo. Es como si cada conversación fuera un campo de batalla y la victoria dependiera de demostrar que llevas la razón, ya sabes, una pelea silenciosa, pero implacable. Lo peor de todo es que esa guerra que libras no es con los demás, sino contigo mismo. Cada vez que insistes en que eres tú quien tiene la última palabra, es como si tuvieras que convencerte de que tu valor depende de eso. ¿No te cansa? Yo, personalmente, ya estoy agotado. Nos han enseñado a pensar que siempre debemos tener la respuesta correcta, como si equivocarse fuera una debilidad. La sociedad, las redes sociales y hasta las reuniones familiares nos empujan a pensar que el error es sinónimo de fracaso. Pero te diré un secreto, a veces tener la razón es lo menos importante en esta vida. La filosofía estoica nos habla precisamente de aceptar lo que no podemos controlar,
Y déjame decirte algo, no puedes controlar la percepción que los demás tienen de ti. Esa carrera interminable por demostrar que lo sabes todo no te llevará a ningún sitio, solo te dejará más ansioso, más frustrado y al final del día, más solo. Deberías eliminar en silencio esa necesidad de ser siempre el más listo de la sala. De hecho, pregúntate, ¿qué gano al tener siempre la razón? ¿Una medalla invisible? No creo. Es como ir cargando una maleta llena de piedras innecesarias, y en cada discusión, en cada opinión impuesta, estás metiendo una piedra más. Llega un momento en que el peso es insoportable y no entiendes por qué te sientes tan agotado. La respuesta es simple, te estás desgastando por algo que no tiene valor real. La próxima vez que sientas esa urgencia de demostrar que tienes la razón, prueba a callar, no por resignación, sino por liberación. Es como cuando dejas caer un bolígrafo que llevas agarrando durante horas. Al principio, ni te das cuenta de que lo tenías en la mano, pero cuando lo sueltas, ¡qué alivio! De repente, sientes un descanso que ni sabías que necesitabas, pues con la necesidad de tener la razón pasa lo mismo. Cuando sueltas esa carga, te das cuenta de que, en realidad, estabas atrapado en una guerra que no querías pelear. ¿Y cómo se suelta esa necesidad? Lo primero es aceptar que no siempre tienes que ser el que más sabe, no pasa nada por equivocarse o incluso por no tener una opinión sólida sobre cada tema. No estás en un concurso de sabiduría, el segundo paso es aprender a escuchar, no para refutar, sino para entender. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Lo primero es una simple función biológica, lo segundo es un arte que pocos dominan. Y créeme, cuando escuchas de verdad, dejas de sentir esa ansiedad de tener que corregir o imponer tu punto de vista. Finalmente, aprende a disfrutar del silencio, de las pausas, de los momentos en los que no se necesita una respuesta. A veces, el mejor argumento es simplemente dejar que los demás tengan la última palabra, porque, al final, ganar una discusión no es lo mismo que tener paz. Entonces, ¿vale la pena estar siempre en lo correcto a costa de tu tranquilidad? No lo creo. La próxima vez que estés en una conversación y sientas esa urgencia de corregir o imponer tu opinión, respira hondo, suelta el bolígrafo y déjalo ir. La paz que sentirás será mucho más valiosa que cualquier victoria momentánea, y si te sirve de consuelo, piensa en los estoicos. Ellos sabían que la verdadera sabiduría no está en tener razón, sino en saber cuándo soltar. Como decía Séneca, el verdadero conocimiento no está en ganar todas las batallas, sino en saber cuándo no pelear. 7. El ruido digital. ¿Alguna vez has notado cómo, de repente, te ves rodeado de un constante ruido digital? No me refiero solo al sonido de los coches pasando por la calle o al vecino perforando la pared, sino a ese otro tipo de ruido, el que lleva dentro de tu bolsillo, en tus manos, en tu visión, las redes sociales, las notificaciones sin fin, los mensajes que siguen llegando. Parece que todo está diseñado para distraerte, para mantenerte en un estado de alerta permanente, mientras tú piensas que eres quien tiene el control, cuando en realidad el caos digital es el que te controla. Vivimos en una época en la que el silencio es un lujo, pero ese lujo no es tan difícil de conseguir como podrías pensar. Lo primero que debes hacer es identificar qué es lo que realmente está robando tu atención, porque la verdad es que hay cosas que debes eliminar de tu vida en silencio, y sí, puedes hacerlo, aunque no siempre es tan evidente. Te soy sincero, el caos digital no desaparecerá solo porque cierres una aplicación, eso sería como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. Lo que necesitas es ser radical, como los antiguos estoicos que sabían que la paz interior es lo único que importa, y eso no se logra dejándote llevar por las olas de notificaciones. Entonces, ¿qué cosas deberías eliminar en silencio de tu vida? Vamos a ver. Redes sociales. Sí, lo sé, suena a un lugar común, pero créeme, cuanto más cuentas sigues, más ruido generas. No te estoy sugiriendo que te desconectes por completo, pero, ¿realmente necesitas saber lo que hizo el primo de un amigo de tu hermana? Elimina sin remordimientos todo lo que no te aporte algo significativo, si puedes, haz de vez en cuando una limpieza digital, como cuando ordenas tu armario, saca lo que ya no sirve, lo que nunca debió estar allí en primer lugar. Las notificaciones. Aquí es donde se pone más interesante. ¿Por qué dejas que tu teléfono te interrumpa cada 2 minutos?
Cada vez que vibra o suena un mensaje, tu cerebro se activa. Eso no solo te roba tiempo, sino también energía mental. Haz esto, desactiva todas las notificaciones que no sean esenciales. Al principio, sentirás algo de ansiedad, como si te faltara algo, pero luego, cuando notes lo bien que se siente tener el control sobre cuándo y cómo revisas tu teléfono, me lo agradecerás. El miedo a perderte algo, el famoso FOMO, ese gran enemigo moderno. Vivimos con la sensación de que si no estamos conectados, nos estamos perdiendo de algo importante. Pero aquí tienes una verdad incómoda: lo que realmente importa no está en la pantalla, está en lo que te rodea, en las personas, en los momentos que pasas por alto al estar pendiente del último meme viral. Así que, elimina ese miedo, deja ir la necesidad de estar al tanto de todo, porque cuanto más intentas abarcar, más te alejas de lo que realmente vale la pena. Una vez que elimines ese ruido innecesario, algo increíble sucede: comienzas a escuchar lo que de verdad importa. El silencio digital es el primer paso para reconectar contigo mismo, con tus pensamientos, con tus verdaderas prioridades. Y ahí es donde entra la filosofía estoica. No puedes controlar lo que sucede fuera de ti, pero sí cómo reaccionas ante ello. Y créeme, cuando eliminas el ruido digital, todo lo demás se vuelve mucho más claro. Mi consejo es este: elige el silencio, no como la ausencia de ruido, sino como una presencia consciente de lo que realmente quieres en tu vida. Al final, ese es el verdadero lujo de nuestra época. Como decía Gandhi, la paz no llega cuando el ruido se apaga, sino cuando decides escucharte a ti mismo. Los pensamientos negativos. A veces me pregunto si te has dado cuenta de cómo los pensamientos negativos pueden infiltrarse en tu mente sin que te des cuenta, como si nada, y de repente, sin que lo notes, toman el control de todo lo que haces. Son como esos vecinos que aparecen sin avisar y luego se quedan. Lo peor es que a menudo tú mismo les das las llaves, no porque quieras, sino porque te han convencido de que su presencia es inevitable, una parte de tu vida diaria. Pero, ¿y si te digo que puedes cambiar la cerradura? Vamos al grano. Esos pensamientos son solo patrones destructivos que acaban moldeando nuestras acciones, y no precisamente de la mejor manera. Seguro que te has encontrado pensando algo como: ¿por qué todo me sale mal? O nunca lo voy a lograr. Y, claro, cuando esos pensamientos se repiten constantemente, empiezas a creértelos, y lo que crees, lo terminas viviendo. Es como plantar un árbol con raíces venenosas y luego preguntarte por qué sus frutos no son comestibles. Lo curioso es que estos pensamientos no son la realidad, pero se sienten tan reales como el suelo bajo tus pies. Aquí es donde la filosofía estoica entra con su sencilla pero poderosa verdad: no puedes controlar lo que te sucede, pero sí cómo respondes a ello. Suena simple, pero muchas veces se nos olvida. Dejas que esos patrones mentales dictaminen tus emociones y acciones, cuando la verdadera libertad está en tomar el control de tus respuestas. No es algo que se logre de la noche a la mañana, pero la primera clave está en el silencio. Sí, leíste bien, elimina esos pensamientos en silencio. No necesitas hacer un gran drama para apartarlos de tu vida, simplemente empieza a reconocer cuando un pensamiento negativo aparece, identifícalo y déjalo pasar sin alimentarlo. Cuanto más atención le prestes, más poder le darás. Es como una mosca en la habitación. Si te obsesionas con atraparla, solo la agitarás más. ¿Por qué no mejor ignorarla hasta que se canse de revolotear? Otra técnica útil es cuestionar esos pensamientos. Cada vez que te asalte un pensamiento destructivo, pregúntate: ¿esto es verdad? ¿De verdad todo me sale mal o es solo una exageración? A menudo descubrirás que son ideas infladas sin fundamento, y si tienen algo de verdad, al menos podrás pensar en soluciones, en vez de quedarte atrapado en el problema. Y, por último, el desapego. No hablo de volverte un monje en la cima de una montaña, pero sí de empezar a tomar distancia emocional de lo que piensas. Tus pensamientos no son tú, y que algo pase por tu cabeza no significa que deba quedarse ahí. Requiere práctica, pero poco a poco aprenderás a verlos por lo que son: simples nubes pasajeras en un cielo que siempre está presente, firme. Los pensamientos negativos son como esas pequeñas cosas que deberías eliminar en silencio de tu vida. No requieren un gran escándalo, solo un cambio de enfoque, paciencia y algo de autocrítica interna,
porque al final del día, lo que piensas moldea lo que haces, y lo que haces define quién eres. Como bien dijo Brian Tracy, los pensamientos no son hechos, pero si los crees, se convierten en tu realidad. El desorden físico y mental. A veces, te despiertas y sientes que el mundo pesa un poco más que de costumbre. Miras a tu alrededor y te das cuenta de que no solo es una sensación, es que tu espacio está lleno de cosas, objetos, papeles apilados, ropa en la silla, y de alguna forma, tu mente también parece un cajón desordenado. No sé si te pasa, pero cuando mi entorno está desordenado, siento que mi mente sigue el mismo camino. El desorden físico y mental, aunque no lo parezca, están más conectados de lo que pensamos. Los estoicos, por ejemplo, hablaban de la importancia de centrarse en lo esencial, de eliminar lo superfluo, y si lo piensas, el desorden es justo lo opuesto a eso. Es todo lo innecesario que nos distrae y nos saca de quicio. La acumulación de cosas no solo ocupa espacio físico, sino que también consume energía mental. Cada objeto fuera de lugar, cada papel que deberías haber tirado hace meses, cada cosa que obstruye tu camino, todo eso no es solo material acumulado, es ruido, ruido que llena tu mente de tareas pendientes y preocupaciones que ni siquiera sabías que tenías. ¿Sabes ese sentimiento de querer ordenar algo, pero no saber por dónde empezar? Ahí está el truco. No se trata de ordenar todo de una vez, sino de eliminar en silencio lo que ya no te sirve. El primer paso es simple: observa. Mira a tu alrededor y pregúntate, ¿realmente necesito todo esto? Si no usas algo desde hace mucho tiempo, probablemente ya no lo necesites. Pero no solo se trata de lo material, el desorden mental funciona igual. A veces acumulamos pensamientos, preocupaciones y resentimientos, como si guardáramos cosas rotas creyendo que algún día serán útiles. La realidad es que mantener todo eso solo nos pesa. Entonces, ¿qué hacer? Elimina en silencio, poco a poco. No necesitas hacer un gran alarde de ello, no hace falta que lo anuncies al mundo, simplemente, déjalo ir. Suelta lo que no te sirve, tanto lo físico como lo mental. A veces, el silencio es el mayor acto de rebeldía en un mundo saturado de ruido. Si hay personas en tu vida que te generan malestar, si hay proyectos que ya no te motivan, si hay pensamientos que solo te drenan, déjalos ir. Sin dramas, sin explicaciones, sin darle vueltas de más, solo déjalos ir. Recuerda que el orden exterior refleja, en muchos casos, el interior. Así que si empiezas a ordenar tu entorno, verás cómo esa claridad también llegará a tu mente. No es magia, es un proceso. Como cuando decides limpiar un cajón y de repente te sientes más ligero, porque, al final, cada cosa en su lugar es una preocupación menos. Cada objeto que sueltas es un paso hacia una vida más ligera y clara. Los estoicos no se complicaban con lo innecesario, sabían que la clave estaba en centrarse en lo importante, en lo que realmente merece tu atención, y lo que no, lo dejaban pasar. Así de simple, y así debería ser también para nosotros. Vivir en un mundo lleno de desorden físico y mental es como caminar en un laberinto sin salida. Pero cuando empiezas a deshacerte de lo que no necesitas, descubres que la salida siempre estuvo ahí, solo que no podías verla por todo lo que te sobraba. Si quieres paz mental, comienza por ordenar lo que te rodea. Hazlo sin prisas, sin ruido, elimina en silencio, pero de forma constante. Tu mente te lo agradecerá. Como decía Nelson Mandela, cuando el ruido se calla, lo esencial se escucha mejor. Las comparaciones innecesarias. A veces me pregunto por qué sigues comparándote con los demás. Vamos, no me pongas excusas, todos lo hacemos, pero dime, ¿de verdad crees que sirve de algo? Es como si estuvieras participando en una carrera en la que los demás ni siquiera saben que están corriendo, y lo peor es que probablemente no les importe. Mientras tanto, tú estás ahí, en tu mente, midiendo cada paso, cada tropiezo, cada pequeño avance, pero no el tuyo, sino el de los demás. Compararse es como intentar ganar un concurso de canto usando la voz de otra persona, es absurdo. Tienes tu propia melodía, tu propio ritmo, pero insistes en seguir la partitura de otro. El problema es que ese hábito, aparentemente inofensivo, mina poco a poco tu autoestima, te despiertas un día y sientes que no eres lo suficientemente bueno, rápido, o lo que sea. Y todo,
porque estás demasiado ocupado mirando a los demás, en lugar de mirar hacia adelante. La realidad es que la vida no es una carrera de velocidad, es más bien un viaje en barco. Tú decides el rumbo, las paradas y el ritmo. Pero si estás demasiado pendiente de los barcos que pasan por tu lado, lo único que lograrás es desviar tu propio timón. Lo curioso es que, mientras observas el barco de otro, es probable que esa persona esté haciendo lo mismo contigo. Así de absurda es la comparación. Todos miran a los demás, pero nadie está realmente disfrutando de su propio viaje. Te doy un consejo: deja de compararte en silencio, hazlo como una de esas cosas que eliminas de tu vida sin hacer ruido, como cuando tiras una vieja camiseta que ya no usas. Nadie tiene que saberlo, pero sentirás el cambio. Porque compararse con los demás no solo es inútil, es una forma de traición hacia ti mismo. Es como decirle a tu yo interior que no es suficiente, que tienes que ser otro para ser valioso. Pero si te lo piensas, esa filosofía no tiene lógica, los estoicos lo sabían. La única comparación válida es contigo mismo, con quien eras ayer. Entonces, ¿qué haces cuando sientes esa vocecita en tu interior comparándote? La solución no es callarla, porque solo hará más ruido. Mejor, escucha lo que dice, pero cuestiona su lógica. ¿Por qué te comparas con esa persona en particular? ¿Qué te hace sentir inferior? Y luego, aquí está lo importante: recuerda todo lo que has logrado en tu propio camino. Tómate un momento para reflexionar sobre tus logros, incluso los pequeños avances. Te sorprendería lo fácil que es olvidarse de todo lo que has logrado cuando estás constantemente mirando a los demás. Otra estrategia útil es practicar la gratitud. Sí, lo sé, suena a un consejo común, pero tiene poder. Agradece lo que tienes, lo que has conseguido, lo que eres, porque cuando te concentras en lo que tienes, en lugar de en lo que te falta o lo que otros tienen, algo cambia. De repente, el peso de la comparación comienza a desvanecerse, y te das cuenta de que el único camino que realmente importa es el tuyo. Al final, la vida es demasiado corta para perder el tiempo en una carrera imaginaria con los demás. Compararse solo te distrae de lo que realmente importa: vivir tu vida a tu propio ritmo y con tus propias reglas. Y créeme, cuando empiezas a hacer esto, te das cuenta de lo liberador que es. Te dejo con una reflexión que me ayudó mucho en mis momentos más difíciles, amigo mío. Cuando dejas de verte a través de los ojos de los demás, descubres quién realmente eres. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios. En el silencio encontrarás la respuesta. Estoy emocionado de escuchar tus experiencias. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos vídeos son útiles para personas como tú. Esto nos anima a seguir creando contenido similar en el futuro.